Hey, ¿qué pasa gente? Soy Mikaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Por si no lo habéis notado, hace mucho calor. Si estáis en el hemisferio norte, es verano. En España hemos pasado ya por unos cuantos periodos de calor bastante insoportable. Y yo, por desgracia, no estoy acostumbrado a ello. Soy del norte, prefiero el fresco al calor. No estoy diciendo que me desagrade el calor, pero cuando está en exceso me parece bastante más insoportable que cuando hace frío en exceso. Pero bueno, pensando en el calor que hace y en lo mucho que quiero morirme por el calor, me puse a pensar en que en Juego de Tronos, en Poniente, hay una región específica, Dorne, en la que tienen que lidiar con bastante calor, incluso si están cerca de la costa. Realmente ahí creo que los únicos que están fresquitos son los que viven en la montaña cerca de los ríos, como la casa Dane. Pero bueno, la cuestión es que me paré a pensar y entre diferentes elementos de lore que nos han dado, más Fuego y Sangre, el libro sobre la primera mitad de la dinastía Targaryen, creo que tenemos prácticamente todo el árbol genealógico de la casa Nymeros Martell, los príncipes de Dorne, los gobernantes de Lanza del Sol, desde la conquista de Aegon hasta los eventos de Juego de Tronos. Y si bien hay unos cuantos huecos puntuales en ese árbol genealógico, y son muy puntuales, creo que podemos más o menos rellenarlos con la información que sabemos. Así que hoy vengo a hablaros de el árbol genealógico, entre muchas comillas, de la Casa Martell, desde la conquista de Aegon hasta los eventos de Canción de Hielo y Fuego. Acompáñenme a conocer esta interesante historia. Vale, para quien no lo sepa, cuando Aegon y sus esposas hermanas se ponen a conquistar y unificar Poniente, Dorne es la única parte que no consiguen unificar del todo, porque se mantienen independientes, y además es una zona gobernada por una figura que era tan fuerte como desagradable para muchos de sus vecinos barra rivales en el continente. La gobernante en aquel entonces era Meria Martell, que era llamada por muchos el sapo amarillo de Dorne. Y esta mujer ya era una anciana muy viejecita, cuando los Targaryen llegaron. Esta mujer estuvo viva durante el periodo de la conquista, evidentemente, pero fue sucedida por su hijo Nimor, que a su vez fue sucedido por su hija Deria. Deria, como una joven, o sea, ya lo suficientemente adulta para viajar, pero todavía no una mujer adulta hecha y derecha, visitó la capital cuando Aegon I todavía estaba vivo, para básicamente hacer un poco de diplomacia, por las tensiones que había con Dorne, evidentemente. Pero bueno, la cuestión es que esta mujer, Deria, es quien gobierna Dorne durante el reinado de Aenys I, el hijo de Aegon. Aquí tenemos un pequeño espacio en blanco, pero tenemos también información con la que rellenarlo. Después de esto, sabemos que hay un príncipe de Dorne, varón, que envía a su hermana a representarle en la famosa boda dorada, la boda en la que la reina viuda Alysa Velaryon, la esposa de Aenys, tomó como esposo a Lord Rogar Baratheon. Esto sucede cuando el hijo de Aenys, el último hijo varón de Aenys, Jaehaerys I, es un adolescente, pero esto es relevante. No sabemos el nombre de este príncipe, solo sabemos que tenía una hermana. Y ahora vamos al siguiente punto. Sabemos que en algún momento un príncipe de Dorne, muy probablemente este, se muere por edad, y es sucedido por su hijo, el joven y estúpido Morion Martell. Morion Martell no dura mucho porque intenta ponerse tonto y enfrentarse al resto de Poniente y muere, evidentemente. Y es sucedido por una tal Mara Martell. Mara Martell no sabemos cuál era la relación que tenía con Morion, pero sabemos una cosa. La siguiente vez que sabemos sobre los príncipes de Dorne es hacia el final del reinado de Jaehaerys, en el año 101, porque un príncipe de Dorne, de nuevo un varón, envía a su hija y a unos cuantos caballeros para representarle en el Gran Consejo que se celebra en Harrenhal. Y esto es relevante porque tenemos a Morion, que es joven, siendo sucedido por una tal Mara, y con esta mujer no sabemos qué pasa, pero 20 años después, menos de 20 años después,
tenemos a un príncipe de Dorn varón con una hija lo suficientemente adulta para representarle en un gran consejo. Entonces, ¿cuál es mi teoría aquí? ¿Recordáis aquel príncipe de Dorn que envió a su hermana a una boda? Bien, creo que este hombre era efectivamente el padre de Morion y que esta hermana era Mara. El príncipe de Dorn tuvo solo a Morion, Morion murió y a falta de herederos más cercanos, su tía, Mara, le sucedió en el asiento de Lanza del Sol. ¿Esto qué quiere decir? Que Mara a su vez tuvo su hijo, que sería el primo de Morion, y este hijo tuvo a su vez una hija, que es quien le fue a representar en el Gran Consejo. Evidentemente no tenemos esta confirmación al 100%, pero es muy sospechoso que se mencione una hermana del anterior príncipe de Dorn, cuando estamos hablando de Morion, y que luego Mara Martell le suceda y tengamos tan rápido a un nuevo príncipe con una hija lo suficientemente mayor para ir al consejo. Evidentemente podría haber otras explicaciones, como que Mara fuese la hermana de Morion y que el siguiente príncipe de Dorn fuese otro hermano de esos dos, pero no sé. Que Mara sea la tía me parece más probable. Lo dicho, teoría. La siguiente vez que conocemos a un príncipe de Dorn es con Coren Martell, que es el gobernante en Dorn durante básicamente todo el periodo entre Viserys I y la Danza de los Dragones. Y bueno, digamos que no tenemos una conexión al 100% entre este príncipe y la generación anterior. Pero, a ver, se me ocurren opciones, se me ocurren teorías. Podría ser que Coren sea el hijo de esta princesa que fue al consejo, podría ser el hermano de esta princesa. Está claro que hay una conexión lo suficientemente cercana porque, lo dicho, en ese gran consejo se decidió que Viserys sucediese a su abuelo y, lo dicho, Viserys llegó al trono no demasiado después, así que tenemos formas de conectarlo, más o menos. Vale, Coren tuvo a su vez 3 hijos: Aliandra, su sucesora, Kyle y Corianne. De estos 3 sabemos que Aliandra estaba casada con el liseno Dracenco Rogare, pero sabemos que Dracenco murió durante el reinado de Aegon III, que sucede después de la danza, para clarificar. ¿Esto qué me hace pensar? En si tuvieron descendencia o no, o si Kyle, el siguiente hermano, o sea, el hermano de Aliandra, la sucedería a ella en el trono de Lanza del Sol. Es posible, sí, pero no lo sabemos seguro. Tanto si tuvieron descendencia como si Kyle fue el sucesor, es muy probable que una de estas dos opciones fuese el famoso príncipe de Dorn, o quizás la siguiente generación inmediatamente después de esa, el famoso príncipe de Dorn que estuvo lidiando con todo este rollo que tuvieron los Targaryen intentando conquistar Dorn de nuevo. Primero estuvo Daeron Daeron el Conquistador, el joven dragón, con la versión agresiva de este movimiento, y luego tenemos a Baelor el Santo, o el fanático religioso, con sus opciones de paz y sus acuerdos matrimoniales. No sabemos cuál es el nombre de este príncipe de Dorn, pero sí sabemos 2 cosas. Tuvo 2 hijos, o al menos 2 hijos. Su primogénita era Mirya Martell, que era su sucesora, en teoría, porque recordemos, Dorn tiene una sucesión con primogenitura absoluta, pero parte del trato que tenía Baelor con los Martell era que Mirya se casaría con el primo de Baelor, Daeron Targaryen, posteriormente Daeron II. Por tanto, quien se quedó como el heredero de Dorn fue Maron Martell. Con Maron Martell tenemos un pequeño dilema que tiene a los fans bastante preocupados, porque Maron se casó también con una Targaryen, con la hermana pequeña de Daeron II, pero el problema es que hay una diferencia considerable de edad entre Daeron II y su hermana pequeña, Daenerys. En el sentido de que, por edad, Daeron podría ser el padre de su hermana. Esa es la cantidad de años que los separan. Entonces la gente se está preguntando si también había una gran diferencia de edad entre Mirya y Maron, o si, por el contrario, tenemos un caso de un hombre adulto casándose con una chica que apenas acaba de llegar adulta. ¿Entendéis por dónde voy, verdad? No sabemos muy bien los detalles sobre este matrimonio, por lo que sabemos podría haber una diferencia de edad bastante grande entre Mirya y Maron también. O incluso que Mirya, al haber tenido un acuerdo matrimonial
fue descartada como heredera, así que el príncipe de Dorne se esforzó por tener otro hijo, por poder podría ser, pero no lo sé. La cuestión, Maron y Daenerys se casan, tienen una vida feliz, por lo que cuentan los escritos históricos, y tienen al menos 2 o 3 hijos. El primero de ellos, un varón que sucedió a su padre como príncipe de Dorne. Y aquí llegamos al siguiente boquete en la historia de los Martell, porque no tenemos muchos detalles, sabemos que tuvo que haber más príncipes o princesas de Dorne entre medias. Vamos a decir que al menos 2 generaciones, no estoy seguro de si contar o no al hijo de Daenerys y Maron, pero la cuestión es que la siguiente gobernante confirmada que conocemos es la princesa de Dorne, que es madre de Doran, Oberyn, la víbora roja, y Elia Martell. De esta princesa no sabemos mucho, solo sabemos que fue princesa y que acompañaba a Rhaela Targaryen en la corte, era una de sus muchas damas, y sabemos que tenía la edad suficiente para que sus propios hijos estuviesen como parte de negociaciones matrimoniales con la casa Lannister. Esta princesa era lo suficientemente mayor para haber tenido varios hijos, sabemos que tuvo 5 en total, aunque solo 3 llegaron a adultos, y sabemos que los 2 más jóvenes fueron considerados como candidatos a ser los consortes de Cersei y Jaime Lannister, ¿vale? Entonces, esta mujer estuvo viva un tiempo, tuvo esta negociación con los Lannister, luego se cabreó con los Lannister por cosas que pasan en la vida, y su venganza contra ellos fue que Elia Martell se casase con el príncipe Rhaegar, por tanto convirtiéndose en la futura reina, aunque por cómo acabó la dinastía Targaryen en Poniente sabemos que no llegó a ser. Cosa interesante, esta princesa de Dorne, la madre de Elia, no sabemos su nombre, pero muchos sospechamos que podría ser Loreza. ¿Por qué? Porque Oberyn, su hijo varón más joven, tenía varias bastardas, y las más jóvenes están todas nombradas en honor a gente de su familia. Tiene una Elia, por su hermana, tiene una Dorea, por su hermano Doran, tiene una Ovela, que es básicamente una combinación de su propio nombre y el de su amante, y la madre de la niña, Ellaria Arena, y luego tiene una Loreza. Entonces, en base a esto, mucha gente se pregunta si Loreza será el nombre que tenía la antigua princesa de Dorne, lo cual podría ser posible, aunque el propio George ha confirmado que nunca le ha dado vueltas a esas cosas, y de hecho parece ser que es algo que le irrita cuando la gente se centra demasiado en personajes que son obviamente secundarios. Otra posibilidad sería que el padre de Oberyn se llamase Loren o algo así, y que entonces Loren se convierta en Loreza al tener Oberyn otra niña, pero no lo sabemos realmente. La cuestión es que, como podéis ver, y como dejaré ahora en pantalla, tenemos un árbol genealógico más o menos constante desde la conquista de Aegon hasta la rebelión de Robert, lo cual a mí personalmente me parece bastante interesante y bastante guay, porque no tenemos tanta solidez genealógica en diferentes familias. En el caso de los Stark tenemos algo muy parecido, y de hecho hice, no exactamente la genealogía entera, pero hice un par de vídeos sobre este tema con los Stark y los voy a dejar por aquí arriba. Y bueno, por supuesto los Targaryen tienen toda la genealogía montada, y luego tenemos algo más o menos definido con los Baratheon y más o menos definido con los Lannister, pero lo dicho, los Martell tienen una suerte bastante sorprendente, así que no sé, espero que esto os haya parecido interesante, y si es así no olvidéis darle a like, suscribiros si no lo estáis, todo ese rollo. Espero que estéis soportando bien el calor. Recordad beber mucha agua. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.